Dios te bendiga. Les saludamos en nombre de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulos de Cristo en Castleberry, y su pastor, el reverendo Héctor Santiago. Continuamos con la primera unidad. Dios requiere justicia. Estaremos en la lección 16, el origen de la justicia. Y el texto bíblico, Isaías 9, los versos del 2 al 7. El texto audio, Isaías 9, 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su imperio, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará estas cosas. Objetivos. Relacionar el origen de la justicia con el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9, versos 1 al 7, que anuncia el nacimiento del niño rey, el Hijo de Dios. También analizar las imágenes de Dios incluidas en la profecía como guías para elaborar teologías liberadoras, cónsonas con el amor y la acción salvífica del Señor. Vocabulario. Imágenes de Dios. Importante aclarar este término, dado que no se refiere a una imagen de talla o a una escultura, sino que se refiere a una visualización o una manera de expresar conceptos. Se refiere a la forma en que se le describe, por ejemplo, niño, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son maneras de visualizar, de describir. Tenemos también que definir y tener claro el término oráculo, porque en este tiempo abunda la tendencia a usarlo como sinónimo de profecía. Y aunque comparten muchas características, el oráculo y la profecía, hay unos elementos que los diferencian y es importante dejar meridianamente claro esas diferencias. Cuando hablamos de oráculo, hablamos de un pronóstico o predicción. Especialmente en la antigüedad grecorromana se refiere a la respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado. Así por encima, pues nos parece que son sinónimos. Sin embargo, es importante destacar que el oráculo se da dentro de un concepto pagano de adivinación y de unos ritos donde la persona, ¿verdad? El intermediario hacía una serie de ritos con animales para, a través de las intervenciones con esos animales, establecía su adivinación o pronóstico. A diferencia de la profecía, porque la profecía, su fuente, su única fuente está en Dios. Es pues un pronóstico, es una predicción, pero es una revelación de Dios, donde Dios es el que comunica. Nótese, en el oráculo, los dioses comunican. En la profecía, el único Dios es el que revela. Habiendo dicho eso, entonces pasamos a mirar el concepto de el día de Madián. El día que Yahvé quebró el yugo opresor madianita sobre Israel por medio del liderazgo de Gedeón, como lo dice, ¿verdad? O como lo explica en Jueces capítulos 7 y 8. Representa un día de liberación en el cual la mano del Señor quebró las estructuras que producían marginación, esclavitud y desesperanza. También debemos mencionar algo en cuanto a la Galilea. El área identificada por el profeta, habitada por las tribus de Zabulón y Neftalí, que viene a ser la Galilea
de los tiempos del Nuevo Testamento. Este territorio fue la ruta que usaron los ejércitos invasores a través de la historia. Israel y Siria combatieron entre sí para poseerlo. Los ejércitos extranjeros venidos del norte, incluyendo los de Asiria y Babilonia, hollaron el lugar. A menudo Galilea fue humillada por la lucha entre naciones. Pasamos entonces al análisis de la escritura. En el verso 1, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es interesante que ese territorio de Galilea de los gentiles fueron de los primeros territorios que fueron invadidos, conquistados, el reino del norte, como se le llama el reino de Israel, y que es precisamente ahí donde se inicia y comienza el ministerio liberador de nuestro Señor Jesucristo. El texto en cuestión entonces relata el resultado de la invasión de Asiria. Segunda de Reyes 15:29 relata cómo Tiglat-Pileser III tomó la región de Neftalí y Zabulón en Galilea. El cuadro es sumamente grave y deprimente. Prevalecen las tinieblas y la oscuridad, es decir, que prevalece la angustia y la desesperanza. Verso 2. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo debía cobrar ánimo, porque vendría la luz, el Mesías, que triunfaría sobre las tinieblas. La noche de la opresión pasaría cuando viniera el Rey. El cumplimiento de esta profecía tiene dos aspectos. En primer lugar, se refiere al ministerio de Cristo en su primera venida. Mateo 4:15 al 16 y Lucas 1:79 relacionan esta predicción a la obra de Jesús, la luz del mundo. El enfoque está en la liberación espiritual. En segundo lugar, tenemos la liberación física y nacional del pueblo de Israel. Y esa se consumará en la segunda venida de Cristo, cuando Él derrote todos sus enemigos y establezca su reino de justicia y paz. Verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse el botín. Primeramente, ¿a qué se refiere ese gozo de que multiplicaste la gente? En primer lugar, se refiere al rápido crecimiento de los israelitas después del regreso de Babilonia. En segundo lugar, y en voz profética, a un futuro lejano, a la rápida propagación que tuvo el cristianismo en sus comienzos. El profeta usó dos comparaciones para ilustrar el regocijo del pueblo de Dios por el crecimiento. La primera, el gozo de la cosecha. La segunda, la alegría al final de la batalla, cuando el enemigo ha sido totalmente derrotado. En ambos casos, un prolongado y difícil esfuerzo ha llegado a su culminación. La cosecha ha concluido y los frutos se han recolectado. La batalla terminó y el enemigo está derrotado. Y ha llegado el momento de repartir el botín y de celebrar. Ambas imágenes resultan pertinentes para una nación agrícola que ha soportado su buena cuota de muchas invasiones. Así que son dos conceptos que están bien claros y bien en la mente del pueblo al que se le está hablando en ese momento. El verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro.
y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque tú quebraste su pesado yugo. No solo quitar el yugo, sino que quebrar y destruirlo, romperlo, ¿verdad? El yugo y la vara y el cetro no han sido sencillamente eliminadas, sino que han sido quebradas. La vara de su hombro. También tenemos la imagen de cuando dos personas, ¿verdad?, llevaban una carga. Cargas pesadas son llevadas entre dos hombres, suspendidas en una vara y apoyadas sobre sus hombros. El cetro, en la versión moderna, lo traduce como el palo. Pues el cetro o palo de su opresión, que era para golpearlo, se golpeaba al esclavo remiso en su tarea cuando aminoraba el paso. En la descripción de Isaías, la carga y los golpes son eliminados por la gran liberación que Dios obró, por la espada del Señor y Gedeón contra Madián, como lo describe en Jueces capítulo 7, los versos 20 y 21, pero entonces en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Nótese el alcance profético para un tiempo cercano, un tiempo lejano y para el final de los tiempos. Es importante tener presente ese aspecto de la dimensión que tiene la profecía, porque hay profecía que es dada, ¿verdad? Cuando estudiamos toda la profecía, que hay una profecía que es dada para un tiempo inmediato, para un futuro cercano, pero también para un futuro lejano, y también lo que se llama la profecía escatológica, que es aquella dada para el final de los tiempos. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. La atención se enfoca sobre las botas del soldado y el manto exterior. Isaías parece oír el confuso rumor del calzado de los guerreros y ver el todo manto revolcado en sangre. Está seguro de que después de las batallas, aún estos elementos serán quemados, serán reunidos y quemados. Aquí no se refiere a la victoria militar alcanzada con ejércitos y armas de guerra. La paz resultante no es el fin de la actividad bélica sobre la faz de la tierra. Aun si llegáramos a destruir todo el armamento de guerra, no cambiaríamos el corazón humano, que es la causa de las contiendas y de las discordias entre la humanidad. Esta gráfica descripción de la victoria constituye una imagen simbólica del triunfo espiritual que Dios le iba a dar a su pueblo por medio del Mesías a través de un niño que Isaías nos va a describir más adelante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el que traerá la victoria final, el Príncipe de paz. Ya no habrá necesidad de armas de guerra. Ya todo eso va a ser como lo que se reúne y se quema porque ya no hace más falta. Mientras los seres humanos se dedican a la guerra no establece la paz. Lo que establece la paz es nuestro príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo
de Jehová de los ejércitos hará esto. La paz prometida vendrá como consecuencia de la profecía, no como consecuencia de las victorias de las guerras. El soberano gobernará con sabiduría y poder y amor puro. Esto permitirá la consolidación de un reino de justicia, equidad y paz. La frase sobre el trono de David y sobre su reino evoca la promesa de Dios comunicada por el profeta Natán a David en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, cuando le asegura que será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. El gobernante salvador será del linaje davídico, pero su reinado superará al del hijo de Isaí desde ahora y para siempre. La profecía concluye con un epílogo que confirma la autoridad de la promesa mesiánica. El celo de Jehová de los ejércitos hará estas cosas. Damos gracias al Señor por ese envío, por ese niño, ese pequeñito, pero ese pequeñito creció y ejerció un ministerio terrenal que culminó con nuestra redención, con la garantía de que estaremos en ese reino de paz eternamente y para siempre, dando gracias por ese admirable consejero, por ese Dios todopoderoso, por ese Padre eterno, por ese príncipe de paz. El Señor nos continúe bendiciendo y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe en cada una de nuestras vidas.